mañana. Comenzamos entonces con el debate. Hoy tenemos un pleno largo, o sea que yo pido a los portavoces que se ajusten a los tiempos que tenemos dados. Aunque ya saben que esta presidencia suele ser flexible, sepan que tenemos un pleno largo y que votaremos todos los puntos del orden del día al final de la jornada de esta tarde. Comenzamos entonces con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor López por un tiempo de 12 minutos. Presidenta. Verán, esta mañana el portavoz del Partido Popular decía que habían pedido que la votación se haga por llamamiento para que nos retratemos todo el mundo. Nosotros no tenemos ningún problema en retratarnos, pero empezamos bien con la revolución de la educación. Vamos. Empezamos muy bien. No, decía que no tenemos ningún problema en retratarlos, pero ¿para qué quieren los retratos? ¿Para ponernos en carteles con amenazas? ¿Para colgarlos en la red acusándonos de traición? ¿Para señalarlos por las calles como los enemigos de este país? Porque todo esto ya lo han hecho. Así que apunten. 121 socialistas. Todos los diputados y todas las diputadas. No busquen más, aquí tienen el retrato. Este es nuestro retrato, porque cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos de lo que vamos a hacer. Y además es que decía ese portavoz, hoy es un mal día para la democracia. Y nos gustaría mucho saber cuál es el concepto que tiene el Partido Popular de la democracia. Porque el debate de las ideas que vamos a tener aquí es malo para la democracia. Que esta Cámara cumpla su papel y haga leyes es malo para la democracia. Que las leyes sean aprobadas por la mayoría es malo para la democracia. Que sea el Tribunal Constitucional el que decida la constitucionalidad o no de las normas es malo para la democracia. No, eso es la democracia y eso es lo que vamos a hacer aquí. Hoy es un día malo solo para los insultadores profesionales, para los que en lugar de argumentos ponen permanentemente encima de la mesa insultos. Porque verán, hoy traemos para su toma en consideración la proposición de ley de amnistía. Bien, pues hasta ahora, e incluso antes de conocerla, ya hemos escuchado el catálogo completo de insultos, de descalificaciones y de anuncios apocalípticos. Nada más. Pero hoy, por cambiar el guión, nos gustaría escuchar argumentos, nos gustaría escuchar razones y nos gustaría escuchar sus propuestas. Porque alguno de sus portavoces, al que tengo mucho aprecio, dijo que yo venía aquí a emponzoñar el debate. Pues nada más lejos de mi intención. No oirán de mi intervención ni un solo insulto, ni una sola descalificación. Hoy los socialistas venimos a explicar, a decir el porqué de las cosas. Bueno, pues de ustedes ya sabemos que no les gusta. Nos lo han dejado muy claro, pero ahora nos gustaría saber por qué. ¿Por qué la amnistía rompe España? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué se carga el Estado de Derecho? ¿Por qué es una humillación? Y hoy, además de resolvernos los por qué, también tienen la oportunidad no solo de cambiar el insulto por el respeto, sino de decirnos cuál es su alternativa. ¿Qué harían ustedes para resolver el problema, el conflicto que vivimos en Cataluña? Porque de momento solo conocemos lo que dijo su socio, que con ustedes Cataluña se incendiaría. Esa es su gran aportación. Pero es que ya en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular, en Cataluña se vivieron hechos muy graves. Los hemos analizado en numerosas ocasiones. Hemos hablado de culpables y de responsables. Hemos usado la vía penal y la judicial. Hemos ocupado las calles a favor de una posición y de la contraria. Pero la realidad es que todo lo que vivimos se tradujo en una quiebra de la convivencia, en ruptura de las relaciones políticas e institucionales, en la desaparición de la política, en crispación ciudadana, tanto
que ese era, sin ninguna duda, el principal problema que tenía España y la sociedad española. Es el principal problema que tenía nuestro país cuando llegó el Gobierno progresista. Esa fue la herencia que nos dejaron. Y ante esto podíamos haber optado por algo que a ustedes les encanta, negar el problema. Ya lo dijo Rajoy, hay ocasiones en las que la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Podíamos haber optado también por la rabia, por haber jugado a mantener la confrontación política hasta el infinito, enfrentando sentimientos, ciudadanos, territorios, pero eso ya lo probaron ustedes y las consecuencias fueron lamentables. Pero también podíamos optar, y eso es lo que hemos hecho, por la política, por hacer esfuerzos para la distensión, por adoptar decisiones valientes que buscaran recuperar las relaciones políticas e institucionales, que buscaran abrir espacios para el diálogo, intentando llegar a acuerdos con el que piensa y con el que siente de otra manera distinta a la nuestra. Y es que donde ustedes la hicieron desaparecer, nosotros hemos recuperado la política para resolver los problemas políticos. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno progresista de Pedro Sánchez desde que llegó. La mesa de diálogo, los indultos, la sedición, todas han sido medidas que iban en esa dirección y todas levantaron una gran polvareda, todas nacieron, es verdad, de la incomprensión de muchos y todas, según ustedes, cómo no, iban a romper España. Pero a pesar de su oposición y de sus augurios, tuvimos el coraje de adoptar esas decisiones y esos fueron los primeros pasos para desinflamar la crisis y han funcionado. Y hoy la situación en Cataluña es incomparablemente mejor a la que nos dejaron ustedes. Y solo puede decir lo contrario, que estamos peor aquel que prefiere seguir viviendo en la confrontación permanente, aquel que prefiere seguir alimentando el enfrentamiento, aquel que piensa que cuanto peor estén las cosas será mejor para él, aquel que abandona Cataluña para buscar a su costa votos en otras partes. ¿Les suena, señorías del PP? Bueno, pues nosotros no abandonamos ni a Cataluña ni a los catalanes ni las catalanas. Y por eso a los primeros pasos que dieron sus frutos añadimos hoy, como continuidad coherente, la ley de amnistía. Y empiezo con algunas explicaciones. ¿Venía en nuestro programa electoral, que parece que es uno de los grandes males? No, porque nunca han venido ni vendrán en los programas electorales de un partido las medidas que acuerdas y que pactas con otros partidos. Nunca vendrán en el programa, déjenme que acabe la reflexión, a ver si les gusta. Nunca vendrán en los programas electorales de un partido las coaliciones que se hacen con otros. Claro, porque ya dejan de ser tus medidas, tus propuestas castas y puras para ser las propuestas de otro. ¿O es que ustedes todo lo que están haciendo con Vox en los gobiernos de las comunidades autónomas venían en sus programas electorales? ¿O es que cuando Aznar pactó con Pujol la cesión de todo lo que cedió venía en su programa electoral? Es que esta es la esencia. Es que esta es la esencia de la democracia, esta es la esencia de la pluralidad y la diversidad de nuestro país. Y negarla, intentar impedirla, es impedir el propio funcionamiento de la democracia. Es que es ridículo lo que están planteando. Nosotros lo que pretendemos es cambiar el guión y salir de un enfrentamiento infinito y sin solución para devolver a la política lo que solo la política ya puede resolver. Y por eso, aunque no venía en nuestro programa, defendemos la amnistía como paso para seguir avanzando, como paso para la consecución de la concordia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Ese es el objetivo. ¿Me puede decir ustedes cuál es su alternativa? Pero ustedes ya lo han sentenciado. Es inconstitucional, han dicho. Pero que yo sepa, ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional, que es el único garante y el único que tiene que adaptar la decisión sobre la inconstitucionalidad. Así que supongo que me dejará decir algunas cosas. La primera, la Constitución, la propia Constitución, nace de una amnistía. No habría ni transición ni Constitución sin amnistía. Y es verdad, no la incluyó, pero tampoco la excluyó, porque, como dice Nicolás Sartorius,
¿qué sentido hubiera tenido que las mismas Cortes, el mismo Congreso que había otorgado una amnistía en octubre del 77, la prohibiese solo unos meses después? No hubiera tenido ningún sentido. Y para todos aquellos... Sí, por lo menos tengo argumentos, no como otros, que no tienen más que insultos. A ver si en algún momento dicen algo que valga la pena. Y a ver si en algún momento el respeto les inunda un poquito. Decía que para todos aquellos que dicen que esto es una humillación, les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, las lecciones que podemos extraer de lo sucedido al servicio del interés general. No es la memoria sin más, es sacar conclusiones para resolver problemas. Y eso es lo que nos mueve. De hecho, la sentencia de 147/1986 del Tribunal Constitucional, sí, una sentencia del Tribunal Constitucional avalando la amnistía, pues dice claramente que la concesión de una amnistía implica un juicio crítico de toda una etapa histórica. Y es lo que hicimos en la transición, superar un pasado de confrontación, de ruptura, de unos contra otros, y aquello sirvió para construir el país que tenemos hoy. Y no se puede sostener, se lo dije el otro día, que perdonar torturas, asesinatos, el sometimiento de todo un pueblo bajo una dictadura era tener sentido de Estado, y superar la fractura en Cataluña con el mismo instrumento, con la amnistía, es romper España y acabar con la democracia. Ya sé que son tiempos distintos, pero la amnistía alumbró la democracia. Y no podemos decir de ninguna manera que la Constitución de hoy prohibiría la amnistía y, por lo tanto, impediría la transición. Y es que, al contrario, la Constitución en su preámbulo proclama de manera expresa la voluntad de la nación española de garantizar la convivencia. Y eso es lo que buscamos. Por eso, para los socialistas, la amnistía es excepcional, pero no es inconstitucional. Y, además, aunque ustedes sigan yendo a Europa a hacer el ridículo, como lo hicieron con los fondos europeos, con la sedición y como tantas otras cosas, es absolutamente compatible con el derecho comunitario y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es más, en todos los países, en todos, existen medidas de gracia, indultos y amnistías. Ningún país ha renunciado a la amnistía. Y, de hecho, en Europa se han aprobado más de 50. La última hace bien poco en Portugal. Y, por otra parte, ustedes no solo no han pedido nunca la desaparición de las medidas de gracia, por ejemplo, los indultos, sino que los han utilizado con profusión y con mucha alegría. Hasta llegaron a conceder 1.445 indultos en un solo día, muchos más de los que estamos hablando ahora. Eso se parecía bastante más a una amnistía que a cualquier otra cosa. Por eso lo suyo es tener un cierto grado de hipocresía, porque déjenme que les diga que la amnistía tiene muchas más garantías, es mucho más transparente y mucho más democrática que el indulto, porque el indulto nace como concesión graciosa del Ejecutivo y la amnistía, sin embargo, pasa por el debate abierto, con luz y taquígrafos de esta Cámara. Todo el mundo debate, todo el mundo aporta, todo el mundo opina y sale adelante solo si la mayoría lo decide. Y hasta ahí. Les diré también, porque no tengo mucho tiempo, en aras. Sí, les diré también que otro de esos argumentos que utilizan, el de la igualdad, se lo dije el otro día, no utilicen el nombre de la igualdad en vano, porque la desigualdad que actúa como disolvente de las democracias no está en la ley de amnistía. Esa desigualdad está en el empresario que cobra 100 veces más que uno de sus trabajadores sin nada que lo justifique y no quiere pagar impuestos. Está en que mientras unos jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna, otros venden las viviendas públicas a fondos buitre. Está en recortar las becas para comedores escolares mientras se subvencionan talleres para poner banderillas. Está en que mientras se recorta el sistema público de salud de todos, se financia con dinero público la sanidad privada de unos pocos. Esa es la desigualdad que de verdad se carga a los sistemas. Es decir,
la que hace que el progreso de unos pocos se haga caminando sobre la miseria de muchos. Esa es la desigualdad que a ustedes no les importa nada de nada, porque han votado en contra de todo lo que atacaba esos factores de desigualdad en este país. Ustedes tienen el derecho a protestar y a patalear, pero no pueden engañar a la gente diciendo que lo hacen en nombre de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución y de la igualdad, porque es radicalmente falso. Nuestra Constitución y nuestra democracia no son militantes, pero son enormes en su capacidad de acoger nuestra pluralidad y diversidad. Señor López, tiene que ir terminando. Acabo. Ustedes siguen prefiriendo excluir, rechazar, enfrentar. Los socialistas buscamos integrar, entender, sumar. Y al final esa es la esencia de nuestras posiciones hoy aquí en relación a la ley de amnistía. Ustedes quieren alimentar el conflicto, nosotros queremos abrir un nuevo tiempo para el reencuentro. Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. El Grupo Popular ha pedido turno en contra. Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo, por un tiempo de 12 minutos. Señora presidenta, señoras y señores diputados, lo que el actual Partido Socialista ha traído hoy al Congreso, 12 de diciembre de 2023, es una vergüenza nacional y un bochorno internacional. No lo es para quienes hoy, sin rubor, dicen exactamente lo contrario de lo que vinieron diciendo durante todos estos años. Y no lo es tampoco para que ya ni se inmuta, ni tan siquiera acude al debate. ¿Por qué? Porque ha demostrado que para él el poder está por encima del mismo pudor. Pero sí lo es para la gran mayoría de españoles que no estamos dispuestos a que nos arrebaten ni nuestros derechos, ni nuestra democracia, ni nuestra Constitución. En defensa de todo ello y en defensa de todos ellos, yo hoy doy la cara. Y doy la cara y tomo la palabra para decir rotundamente no al atropello a nuestro Estado de Derecho y sí a la igualdad ante la ley de todos los españoles. Hoy debatimos aquí la tramitación de la primera ley que trae esta Cámara tras la toma de posesión del presidente y la formación del nuevo Gobierno. No piensen los españoles que esto es una iniciativa para aliviar las cargas de los millones de familias que no pueden llegar a fin de mes. 1 de cada 4 españoles viven en el umbral de pobreza. Tampoco se trata de apoyar a los más desfavorecidos para mejorar sus prestaciones públicas. Somos el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea, de acuerdo con UNICEF, y mucho menos tiene como objetivo mejorar las perspectivas de futuro de nuestros jóvenes. España es el país con más paro juvenil de toda la Unión Europea. No, ni parecido. Nada de eso le incumbe a los autodenominados progresistas. A Pedro Sánchez le importa Pedro Sánchez. Y por eso la prioridad que hoy trae aquí el Partido Socialista es su propio interés. No hay más. Solo es eso. Pedro Sánchez perdió las elecciones y la única manera de seguir siendo presidente era otorgar lo que fuese a cambio de su presidencia. Hoy empezamos y habrá mucho más. Mucho más. Todo lo que sea necesario para prorrogar cada mes la presidencia del señor Sánchez. Pueden revestirlo con excusas o con estas clases magistrales de derecho constitucional que nos ha dado el jurista López. Sin duda, pueden adornarlo, pueden intentar rebajar su alcance, pueden retorcer la Constitución, incluso ignorarla,
Pueden descalificarnos como lo hacen habitualmente. ¿Puede el Partido Socialista hacer todo esto? Y lo hacen, y lo harán. Pero nada va a cambiar la realidad de los hechos. Este es el primer pago de una investidura que han comprado. Lo hacen a cambio de un retroceso democrático y a costa de los españoles. Que España establezca diferentes categorías de ciudadanos, que la ley se redacte y que se aplique de acuerdo con una serie de privilegiados que no tienen que someterse a ella, y que los jueces no sean quienes imparten justicia, sino que sea el Gobierno, conforme a su conveniencia. Nada a favor de los intereses de los españoles. Todo por Pedro Sánchez. Todo por 7 votos. Pues bien, les daré 7 razones, señor López, en defensa de la mayoría razonable de españoles que Sánchez y ustedes ya les consideran ciudadanos de segunda. Esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español. Y esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste, en una Cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Sí, señorías, esto es un fraude. Si lo sabe usted, señor López, si votó en contra de que se tramitara la amnistía, ¿qué tuvo que ocurrir para que se tramite la amnistía? Cambiar a la presidenta del Congreso, cesar al letrado mayor del Congreso y que usted ahora necesite que el señor Sánchez le mantenga como portavoz de su grupo parlamentario. Nada más, no cambió nada más. 2 días antes, dos días antes de las elecciones, el señor Sánchez proclamó que el independentismo nunca tendría la amnistía. Ni siquiera sirve el eufemismo de llamar a la mentira cambio de opinión. El PSOE no han adaptado ninguna nueva circunstancia. El PSOE contemplaba la posibilidad de que esto sucediese. El negociador del PSOE, que hoy no está, supongo que estará preparando la próxima cumbre de Zúrich o de Ginebra, o vete tú a saber, pues confesó ya que desde el mes de marzo estaban tratando el acuerdo en clandestinidad. Lo ocultaron, lo negaron, prometieron exactamente lo contrario de lo que estaban negociando. Han mentido y además con el agravante de la premeditación. Señorías, esto en segundo lugar es una corrupción política. Cambiar impunidad por poder es corrupción. Degradar las instituciones de un país para evitar la alternancia política es corrupción. Y, en definitiva, permitir la corrupción es corrupción. ¿Cuál es la razón para aprobar esta ley? Los resultados del 23 de julio. Respondió Pedro Sánchez. No hay más preguntas, señorías. En tercer lugar, esta proposición de ley es injustificable formalmente. No hay justificación para que se presente como una proposición de ley cuando es un proyecto del Gobierno, presentado por el ministro de Justicia, en este Congreso de los Diputados. No hay justificación para que se tramite por vía de urgencia porque, efectivamente, no estaba en su programa electoral. Dice usted que es el acuerdo y la coalición. Oiga, no. Esta ley solo la firma el Partido Socialista. No la firma ningún otro grupo parlamentario, ni siquiera los ministros del Gobierno, porque no quieren mancharse las manos. Señorías, no hay justificación para saltarse los controles, los informes, los debates en un asunto que afecta al corazón de nuestra Constitución. La única justificación es que prefieren que nadie se pueda pronunciar sobre sus desmanes, acelerar para pasar la vergüenza lo más rápido posible e intentar que los españoles se olviden, pero no vamos a hacerlo. Todo esto va en contra de la convivencia. Han intentado colarnos que este era un paso necesario hacia la supuesta reconciliación. Lo mismo que, dicho usted,
con la rebaja del delito de malversación de fondos públicos, eso se olvidó, la eliminación de la sedición y con lo que venga después. Pero ¿no decían que esto ya estaba resuelto? ¿No decían ustedes que la convivencia en Cataluña ya estaba resuelto? Y si no estaba resuelto, ¿por qué no lo han hecho ustedes en los últimos 5 años? Con la amnistía no se resuelve ningún problema en Cataluña, sino que se extiende el problema al conjunto de España. Si la exigencia del independentismo hubiese sido otra, y no la amnistía, señor López, usted no estaría defendiendo la amnistía. Por tanto, no es por ninguna convivencia, es por pura conveniencia. Y no hay detrás ninguna convicción, al contrario. De lo que se trata es que hay una ausencia total de convicciones, de principios y de valores en el actual Partido Socialista. Señorías, es una regresión. Es una regresión democrática inédita en España y en Europa. Por más que manipulen, por más que busquen precedentes equiparables, no los hay, ni tampoco referencias análogas en ninguna de las aprobadas en la Unión Europea. Es especialmente obsceno lo que usted acaba de hacer haciendo similitud a la amnistía en Portugal. Una amnistía que se concede como consecuencia de la venida del Papa y que excluye expresamente... No, yo ya sé que esto igual es el Papa también, pero digo que excluye expresamente los casos de corrupción, el terrorismo y los delitos contra la integridad territorial del país, exactamente los 3 que incluye la amnistía sanchista, la amnistía del Partido Socialista. Es obsceno, señor López. En contra de la separación de poderes va esta amnistía. Además de ser indistinguible ya el Ejecutivo del Legislativo, con esta ley se incide en una de las peores obsesiones del Gobierno, que es el control de la justicia. Esta insistencia les ha llegado a hacer hitos insólitos. Una ministra por la mañana y la misma fiscal general del Estado por la tarde. Su sucesor, primer fiscal general declarado no idóneo. Llamaron fachas con toga a los jueces por aplicar sus leyes, las que ustedes aprueban. Nombraron a un ministro y un alto cargo del Gobierno como magistrados del Tribunal Constitucional. Han conseguido unir a todas, y digo todas, las asociaciones judiciales contra sus pactos de investidura. Han logrado que la situación del Estado de Derecho en España preocupe y mucho en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. Y es que esta ley sienta varios precedentes peligrosos. Fíjense, los españoles ya no somos iguales ante la ley. El Gobierno queda deslegitimado para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos. Y se abre la puerta a que el Gobierno borre arbitrariamente cualquier delito de cualquier naturaleza, siempre que se aleguen razones políticas al cometerlo y reconciliación social al amnistiarlo. Si permitimos que este Gobierno dicte que los culpables son inocentes, ¿qué le impediría mañana decidir que los inocentes son culpables? ¿Qué Estado de Derecho es este? ¿Hacia qué sistema nos estamos dirigiendo? Pero somos conscientes de lo que ustedes quieren hacer. Ustedes han pensado por una vez estar una tarde en el Congreso de los Diputados diciendo que la amnistía es más transparente y más legal que los indultos. Semejante disparate lo puede decir un diputado en esta Cámara. Un diputado portavoz del Partido Socialista. Es de primero de derecho, señor López. Y por último, sí a la igualdad de todos los españoles y no a su amnistía, porque es una humillación que España no merece. España no merece un presidente secuestrado, incluido el señor Sánchez. España no merece que se tome la lección a su Gobierno todos los meses en Suiza y se le selle la cartilla de presidente del Gobierno por un mes más. España no merece que 2 partidos negocien el porvenir de todos de manera opaca y ante un mediador extranjero. Mire, señor López, señorías, señores miembros del Gobierno, si no nos dan toda la información sobre sus negociaciones en el extranjero,
y de forma voluntaria, abriremos una comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo. Todo lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobra cada mediador, cuál es el contenido y alcance de la negociación y qué están negociando en nombre de los españoles. Insisto, no la cerraremos hasta saberlo todo y comparecerán todos. Señoría, cuesta saber qué es más humillante en todo esto. Si el hecho en sí de negociar en el extranjero con un mediador internacional, que el mediador sea un experto en conflictos con bandas armadas, que la mejor comparación que se le ocurra al presidente del Gobierno sea equiparar estas negociaciones con la interlocución de los gobiernos con bandas terroristas que secuestran y asesinan, ETA. Fíjese, señores de Junts, por quiénes les toman. Es imposible tener respeto a las instituciones cuando ya se ha perdido el respeto a los ciudadanos. Y aún encima el presidente del Gobierno haciendo chascarrillos del mediador en la presentación de su libro. Señorías, ahora bien, he de reconocer, porque es de justicia, que el independentismo está de enhorabuena. La ley de amnistía que a ustedes les decían que eran inconstitucionales, señor López, ahora es perfectamente válida. Y los argumentos para oponerse a un referéndum de secesión quedan invalidados por el propio Gobierno de España. Su palabra, la palabra del Gobierno de España, y bien que me duele, ya no tiene valor. Nadie cree al presidente del Gobierno, ni en España ni fuera de España. Señor Feijóo, Nunca tiene que ir terminando. El independentismo había tenido menos apoyo popular, reconózcanlo, pero han encontrado un atajo para alcanzar sus propósitos, la falta de escrúpulos del señor Sánchez. Ahora, también les digo, si el ausente Pedro Sánchez pretende convertir España en aquello en lo que ha convertido al Partido Socialista, que se olvide. No vamos a permitir una nación a la medida de los intereses de una persona. Por supuesto, nos opondremos a esta ley. Nos opondremos a los acuerdos que se esconden detrás de ella y que aún no conocemos. Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos que tengamos a nuestro alcance para que no entre en vigor. Recurriremos ante todas las instancias nacionales e internacionales, políticas y judiciales. Y, por supuesto, derribaremos el muro que este Gobierno tiene por objetivo levantar para dividir a los españoles en dos. Lo haremos con la Constitución, lo haremos con la firmeza de los principios que manteníamos todos y lo haremos con la igualdad, la libertad y la dignidad de los españoles. Y aunque le moleste al Gobierno, viva la democracia. Y aunque le moleste a sus socios, viva la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Feijóo. En turno de réplica tiene la palabra el señor López por un tiempo de 5 minutos. Presidenta, dice el señor Feijóo que esta es la sesión más triste que ha habido en esta Cámara. No, mire, la sesión más triste que ha habido en esta Cámara es cuando hubo que usar una moción de censura para echar al Gobierno más corrupto de este país. Eso sí que era una gran tristeza. Luego dice, para aclararle las cosas, esta no es una ley del Gobierno. Esta ley la trae el Grupo Socialista y por eso habla el portavoz del Grupo Socialista. La primera ley del Gobierno, aunque a ustedes no les guste nada, ha sido la ley de paridad y estamos absolutamente orgullosos de que haya sido así. Segundo, tercero, dice que a usted lo que le preocupa de verdad, aunque luego no habla de ello, es aquellos que no llegan a fin de mes. ¿Y entonces por qué votan en contra
de la subida de las pensiones? ¿Por qué están en contra de que se suba el salario mínimo? ¿Por qué votan en contra del aumento de las becas? ¿Por qué votan en contra de todo aquello que ayuda a que la ciudadanía llegue a fin de mes? Eso es hipocresía, hombre. Y usted, enhorabuena, señor Feijóo, ha conseguido que los suyos le aplaudan a rabiar. Y más le aplaudían cuanto más nos insultaba. Porque ¿alguien ha oído algún argumento? No, ha vuelto a lo mismo. Es inconstitucional. Nada, ¿por qué? No, pero mire, no hemos oído argumentos, pero hemos oído vergüenza nacional, fraude, corrupción, regresión, humillación, mentira, presidente secuestrado, falta de principios. Hombre, no está mal. No está mal cuando su socio nos quiere ver colgados de los pies al presidente. No está mal. No, esto no me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia porque son palabras tan gruesas que algunos las pueden utilizar como justificación para acciones violentas. Sí, claro, como hablamos de sus socios no les gusta, pero ahí hay que poner pie en pared. Ahí hay que poner pie en pared. Si todo está escrito, así es como se acaba con las democracias. Primero, no se reconoce el resultado electoral. Segundo, se deslegitima al adversario. Y tercero, se hacen discursos de odio para incitar a la violencia. Claro, si al presidente hay que colgarle de los pies, si nosotros somos el enemigo, ¿qué están haciendo? Pues nosotros vamos a ir a la Fiscalía, porque esto no puede caer gratis, esto tiene responsabilidades penales y por eso vamos a la Fiscalía, pero debiera tener responsabilidades políticas que ustedes no están dispuestos a asumir. Porque sí, rechaza las palabras, pero cualquier pero en esta cuestión es justificativo de lo que se dice. Cualquier pero es decir, ya, no está bien, pero algo habrán hecho. Y eso sabemos dónde nos lleva. Pero bueno, como digo, se habrá quedado muy a gusto cuando nos ha recitado otra vez el catálogo de insultos. Y uno se pregunta, ¿y a esto qué le contesto? ¿De qué hablo? ¿Del cinismo que significa decir una cosa cuando se es presidente de Galicia y la contraria cuando se viene a la política nacional? Le hablo de la hipocresía que es la ley del embudo que ustedes aplican siempre en la política. Le hablo de su falta absoluta de sentido de Estado cuando va a Europa a hablar mal de su país. Le hablo de cómo ha sido incapaz de mantener ni una sola posición propia y, por lo tanto, de su debilidad. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Podemos de verdad algún día no poner ningún insulto encima de la mesa y poner argumentos? Porque, mire, hay dos formas de hacer política. Una es la esperanza y la otra es el miedo. La ley de amnistía para nosotros es la forma de la esperanza. La de creer que juntos... Sí, claro. Pero ríanse, porque la risa no es ninguna alternativa y aquí no hemos oído ninguna. Silencio, por favor, señores diputados. diputados. Decía que la ley de la amnistía es la forma de la esperanza, porque es la forma de creer que juntos, todos, españoles y españolas, podemos encajar, podemos compartir, podemos avanzar en un proyecto común que asume que nuestra diversidad, que nuestra pluralidad es algo que nos enriquece como país, como sociedad, y que por eso sumar, integrar, convivir son la única respuesta posible y que dividir, enfrentar, rechazar, nunca formará parte de la solución. Y aunque ya sabemos que no es compartido por todo el mundo, estamos convencidos de que la ley de amnistía es necesaria para acabar con la división de los últimos años. Es necesaria para construir un proyecto común llamado España en el que todas y todos podemos estar más o menos cómodos y encontrar nuestro lugar. La ley es la llamada de ilusión por el encuentro, como lo fue la amnistía previa a la Constitución del 78. Ese es nuestro objetivo, superar conflictos del pasado y abrir un nuevo tiempo para el reencuentro. Mire, los socialistas ni nos ponemos de perfil ni nos dejamos llevar por la rabia cuando tenemos que afrontar los problemas de nuestro país. Ustedes, en cambio, han elegido la política del miedo. Lo han hecho siempre. Lo crearon con el divorcio porque iba a acabar con el matrimonio tradicional. Lo crearon con el aborto porque iba a pervertir a la juventud española. Con el matrimonio entre personas del mismo sexo porque suponía el fin de la familia. Con la eutanasia porque iba a ser la exterminación masiva de nuestros mayores. Generaron miedo inventándose
armas de destrucción masiva para justificar una guerra, mintiendo con la autoría del mayor atentado que ha sufrido nunca nuestro país para intentar ganar unas elecciones, incluso negando la victoria de los demócratas sobre ETA, solo para que ustedes puedan pasear su fantasma por aquí cada vez que lo necesiten para atacar al adversario. Ustedes jugaron con el miedo en Cataluña y con Cataluña. Ay. Los socialistas no rompemos España cada 5 minutos, no. Los socialistas hacemos política para sumarla, para unirla. Esa es su forma de hacer política, el miedo y la inacción. Primero alarman y luego, cuando gobiernan, no hacen absolutamente nada. Ustedes se han convertido exclusivamente en anunciadores de apocalipsis y propagadores de ese miedo. Y ya sabemos que el miedo puede ser un gran movilizador de sus manifestaciones, pero los socialistas vamos a seguir demostrando que la esperanza es mucho más poderosa. Muchas gracias, señor López. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Feijóo, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Más o menos mi intervención podría haberla hecho usted hace unos meses. Sí, el diario de sesiones contiene lo que usted dice. Y ya no le cuento lo que decía su presidente. ¿Sabe usted? Por defender lo mismo que defendía el Partido Socialista hace unos meses, usted ha considerado que yo le he insultado. Podemos es el populismo que finaliza en el sanchismo. Es inaceptable que la gobernabilidad de España dependiese del independentismo. En Cataluña ha habido claramente una rebelión. Con Bildu no vamos a pactar. Junts es Le Pen de la política española y la ultraderecha xenófoba. Quieren prohibir indultos a políticos y a implicados en delitos de corrupción. ¿Se acuerda, señor Sánchez? Cuando los indultos no eran posibles para políticos, y mucho menos implicados en delitos de corrupción. Nunca podrá haber impunidad para la violencia en Cataluña. La amnistía es inconstitucional. Esto era lo que decían ustedes, usted y el presidente del Gobierno, durante todos estos años. Mire, señoría, dice usted que la amnistía es la ley de la esperanza. De la esperanza en llegar a Moncloa, objetivo cumplido. De esperanza de permanecer en la Moncloa, eso hay que verlo. Pero, cordialmente se lo digo, pero Pachi, ¿usted sabe lo que es una amnistía? En fin, como del Partido Socialista es difícil escuchar algo que no sean salmos y propaganda, me dirijo ahora a los grupos independentistas. ¿Por qué? Porque sin ustedes hoy no estaríamos aquí. El otro día no tuve suerte cuando les pregunté si se sentían tan españoles como el señor Sánchez. Voy a volver a intentarlo. Señora Nogueras, señor Rufián, ¿con esta amnistía creen ustedes, como dice el Partido Socialista, que volverán a la Constitución española? ¿Creen ustedes, como dice el Partido Socialista, que abandonarán para siempre la independencia? ¿Creen ustedes, como dice el Partido Socialista, que ahora se van a sentir más unidos a España que nunca? Los españoles le agradecerán su sinceridad, ya que no pueden esperar lo mismo del Gobierno de España. Señorías, hasta ahora he de reconocer que no han mentido. Ustedes sí.
Ellos no. Ellos han dicho claramente que lo volverán a hacer. Han dicho claramente que hay que volver a la situación previa al 2017. Y ha dicho claramente hoy, nada más y nada menos que su aliada, la señora de Bildu, que es el punto de partida para la legislatura de la plurinacionalidad. Si es que tienen dentro de su gobierno el grupo parlamentario plurinacional, señor Sánchez. ¿Se acuerda aquello? Pero, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues ahora lo sabe en su gobierno, señoría. Sabe que hay muchas naciones en España y usted no sabe lo que es la amnistía o se ha olvidado de ello. Mire, ni siquiera tiene muy fácil argumentar que esto es en nombre del gobierno progresista. ¿Es progresista que los políticos puedan delinquir a cambio de votos? ¿Es progresista que todos los poderes y las instituciones del Estado se rindan ante los intereses del que quiere ser presidente del Gobierno y lo ha conseguido? ¿Es progresista dar más privilegios a los políticos frente a los ciudadanos? Pero si esto es lo más reaccionario que hay, señor López. Ustedes tienen una coalición reaccionaria. Y nosotros vamos a seguir representando a la mayoría razonable de españoles, señor López. A la mayoría razonable de españoles. Impunidad judicial a cambio del Gobierno es reaccionario. Se lo dice cualquier socialista de esos que usted admiraba y ahora se avergüenza de ellos. No se preocupe, ellos también se avergüenzan de ustedes. Hay algo, señorías, hay algo más que un despropósito legal a esta ley ilegal. ¿Qué es lo que llevamos semanas y meses expresando millones de españoles en las calles? Y ahora resulta que ustedes insultan a la gente que sale a la calle a manifestarse en las manifestaciones convocadas y celebradas pacíficamente, señor López. ¿Ya no se acuerdan ustedes de lo que hacían rodeando el Congreso? No, de eso no. Mire, aunque se rían ustedes de todos los que hemos salido a la calle, 2 millones de personas, esto no es solo un asunto de orden legal, esto es un asunto de orden moral. Antes de preguntarse si la amnistía es constitucional, que no lo es, hay que preguntarse si la amnistía es justa, y tampoco lo es. No es justo imponer la amnesia colectiva a 48 millones de españoles que no estamos dispuestos a olvidar los delitos del año 2017 y anteriores. No es justo decir a los jueces, fiscales y policías que lo hicieron mal por proteger nuestra democracia y el artículo 155 pactado con ustedes, señor Sánchez, señor López, con ustedes. No es justo decir a millones de catalanes constitucionalistas que se merecían sufrir los años que han sufrido simplemente por decir que creen en la Constitución. No es justo dejar en papel mojado el discurso del jefe del Estado el 3 de octubre. Señor Feijóo, tiene que ir terminando. Sí, no, ya, sin duda. Pero no es justo permitir que se reescriba la historia de nuestra democracia quienes quisieron y siguen queriendo, espero que no por mucho tiempo, acabar con ella. No sé si queda en sus bancadas atisbo de vergüenza, de saber que van a votar contra sus compromisos, contra su programa electoral, contra su biografía política y contra nuestro Estado de Derecho. Ustedes podrán subastar los principios del Partido Socialista y ganar tiempo en Moncloa, pero nunca podrán subastar la dignidad de los españoles. Estamos muy orgullosos de poder mirar a la cara a los diputados con los que no estamos de acuerdo, también, porque no les hemos engañado, señor López. Estamos dispuestos, por tanto, a decirles que estamos haciendo lo correcto. ¿Para qué? Para defender los derechos de todos los ciudadanos de España, incluido de estos diputados, para defender la dignidad de nuestras instituciones, empezando por el Congreso y los letrados del Congreso, y para defender la libertad y la igualdad de los españoles. Y por eso vuelvo a decir, viva la democracia y viva la Constitución. Muchas gracias, señor López.
Gracias, señor Feijóo. Tiene la palabra, ahora entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que se divide en el tiempo, tiene la palabra el señor Catalán por 1 minuto y medio. Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Evidentemente, esta iniciativa es una humillación a España y a los españoles, pero también a la propia Constitución y al ordenamiento jurídico español y, cómo no, a jueces, a fiscales, a policía, a Guardia Civil, a funcionarios que actuaron con su deber de cumplir y hacer cumplir la legalidad ante el golpe de Estado que se dio en Cataluña. Para Unión del Pueblo Navarro, esta ley simplemente es el pago al chantaje del secesionismo, la compra de votos única y exclusivamente para una investidura. Es evidente también, señorías, que esta ley de amnistía es un planteamiento que se hace por parte del Partido Socialista para conseguir los 7 votos del independentismo catalán y conseguir la investidura. Pero es que, además, señorías, la ley de amnistía es inconstitucional e ilegal. Y no lo decimos solo nosotros, sino lo dicen también los propios socialistas, ministros de este Gobierno y del Gobierno anterior. Es una inmoralidad, una desvergüenza que la ley sea redactada por los mismos que se van a beneficiar de ella, siendo un desprecio, sí, un desprecio al Estado de Derecho y al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Borrar la comisión de un delito como si no se hubiese cometido, incluso delitos de terrorismo, es una aberración legal y social. Que todas las asociaciones de jueces y fiscales se posicionen en contra del acuerdo que hace posible esta ley de amnistía y que critiquen el ataque a la independencia judicial y a la exclusividad de los tribunales de justicia de la función jurisdiccional, evidencia su perversión. Los independentistas persiguiendo a jueces y fiscales, los delincuentes condenados a la búsqueda y captura de quienes les han juzgado. No cabe mayor despropósito. Y, mientras tanto, el Gobierno, buscando la confrontación, estableciendo bloques y levantando muros. Así no, así se crispa, se radicaliza la sociedad española. Y eso no es bueno para la convivencia, para la democracia, para nuestro Estado de Derecho. Y ante semejante villanía, la única alternativa, señorías, es más Constitución y más España. Muchas gracias. Gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Valido García por un tiempo también de 1 minuto y medio. Presidenta, señorías, a nadie sorprenderá hoy mi voto, porque lo advertimos en la sesión de investidura y porque además está claramente recogido en el pacto que firmamos con el Partido Socialista. Entonces lo dijimos y lo repetimos hoy, no nos gusta. Y no nos gusta por los motivos, no nos gusta por las formas y no nos gusta por la urgencia. No responde al interés general, no responde a las urgencias de la ciudadanía en todos los territorios del Estado. Ni siquiera cuenta con un consenso social razonable. Todo lo contrario, ha servido para dividir más, para crispar más. Y nos parece grave que diseñen esa ley quienes van a beneficiarse de la misma y fuera del Estado español. No estoy segura de que hoy hubiéramos escuchado el mismo discurso si no hubiera sido necesario el apoyo de los grupos que solicitan la amnistía para gobernar, para llegar a la Moncloa. Es más, estoy convencida de que habría sido diferente, tal como lo fue antes del 23 de julio. Nosotros podemos colaborar y colaboraremos en muchos asuntos, asuntos económicos, asuntos sociales, en muchos sectores contarán con nuestro apoyo. Pero en este asunto, señorías, Coalición Canaria vota no. Gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Juego Candamil, también por un tiempo de 1 minuto y medio.
Grazas, señora presidenta. O que hoxe imos aprobar a Lei de Amnistía é un avance democrático importante no marco dun réxime de 78 que ten, sen dúbida, severos déficits do punto de vista democrático. Non é unha decisión que afecte só a independentistas cataláns, que sí, de maneira máis directa, nin só aos cataláns e catalás, que tamén afecta o conxunto da cidadanía do Estado español na medida en que supón un paso democrático na desxudicialización da vida política, porque os conflitos políticos deben ser resoltos pola vía política e nunca pola xudicial. Mas xa sabemos que o Partido Popular é especialista en meter os xuíces en política, especialmente ao servizo das súas políticas. O BNG sempre denunciou que a aplicación do artigo 155 a Cataluña no ano 2017 foi un profundo erro político que, aliás, certificou o carácter autoritario e centralista do Estado español e do goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy, e demostrou a súa incapacidade para buscar unha solución democrática e pactada ao conflito de soberanía suscitado en Cataluña que tomase como base a vontade mayoritaria do pobo catalán. Claro que o Partido Popular é especialista en negar calquera avance en democracia e no recoñecemento de dereitos tanto individuais como colectivos. Utilizan agora o tan manido argumento de que a amnistía non cabe na Constitución. Xa sabemos que non é verdade, mas convén lembrar que non é a primeira vez que o PP utiliza este argumento falaz. Así foi co divorcio, co aborto, co matrimonio igualitario, así foi realmente con todas as normas que recoñecían novos dereitos e implicaron avances e que o PP levou ante o Tribunal Constitucional alegando a súa inconstitucionalidade. Fracasou sempre, como fracasará agora Loucer fora. O BNG teno claro, estivemos, estamos e estaremos sempre impulsando avances democráticos en dereitos e liberdades públicas, como estivemos, estamos e estaremos sempre para impulsar avances en dereitos sociais, calidade de vida e benestar para as clases populares galegas e do Estado español. Xusto o contrario do que fixeron, fan e farán vostedes. Está claro, señoras e señores do Partido Popular, que somos a antítese un PP que representa o pasado e a reacción, o BNG, que representa o futuro e o progreso. Hai que escoller. Nós temos claro onde estamos. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene la palabra ahora la señora Velarde Gómez por un tiempo de 2 minutos y medio. Gracias, presidenta. Señorías del Partido Popular, ponen ustedes en cuestión la constitucionalidad de esta ley de amnistía y saben ustedes que la Constitución no prohíbe esta institución. Quienes creemos en la democracia entendemos que las Cortes Generales son justamente la expresión de la voluntad democrática y de la soberanía popular y, por tanto, pueden adoptar legítimamente cualquier decisión que no esté limitada en la Constitución. Y así empezó justamente la historia de la democracia en Europa. Les recuerdo que el 23 de junio de 1789 Luis XVI ordenó la disolución de la Asamblea Nacional Francesa y la respuesta fue clara. La nación reunida en asamblea no acepta órdenes de nadie. Y esto es lo que yo le digo hoy a sus señorías del Partido Popular y de la derecha sobre la ley de amnistía. Discutan su pertinencia, discutan su contenido, pero no le nieguen a esta Cámara la posibilidad de tomar decisiones. No digan que la soberanía popular está limitada por sus prejuicios y, si no creen en la soberanía popular, no molesten y déjennos ejercerla. Nuestra democracia contemporánea nació con una ley de amnistía en 1977 y ustedes nunca pusieron en duda su legitimidad. Quizás porque los 7 ministros franquistas que fundaron Alianza Popular se beneficiaron de ella. Y les voy a recordar que nosotros no creemos que esa amnistía pudiese eximir delitos como los de tortura, por ejemplo. Y así lo dice el derecho internacional. Ustedes, sin embargo, pues sí que lo han defendido y eso ha llevado a las víctimas del franquismo y de la transición a tener que buscar justicia y reparación fuera de nuestro país. Nos alegramos hoy, en este hemiciclo, que por fin sea de sentido común la posición que ha tenido Podemos
sobre desjudicializar el conflicto en Cataluña por la vía política, por la vía democrática, en tanto que nunca hemos compartido esa respuesta violenta y represiva contra Cataluña. Por eso no votamos a favor del 155, como sí lo hizo el Partido Socialista y el Partido Popular, y aquí lo tengo que recordar. Y lo he dicho más veces en esta tribuna, señorías del Partido Popular. Hoy España está mucho más lejos de romperse que cuando gobernaba Rajoy. Quienes rompen España son ustedes, señorías del Partido Popular y de Vox, que agitan la bandera mientras desprecian la realidad plurinacional de nuestro país. Ustedes rompen nuestro país. El señor Moreno Bonilla rompe Andalucía abriendo una brecha con el resto del país. 700 millones para la sanidad pública. Hoy mismo denuncia el sindicato de UTEA que nos hemos quedado sin 486 clases de primaria y de infantil. Desde que gobierna el señor Moreno Bonilla, 1943. Quiero decir con esto que esa brecha, ese liderazgo en pobreza severa, ese liderazgo en paro, desde luego sí que rompe España y abre una brecha territorial de Andalucía con el resto del país. Y termino. Esta ley podrá discutirse, podrá mejorarse, pero deberá servir para lo que sirven todas las leyes de amnistía, que significa que hay que solucionar los problemas políticos, que lo hemos dicho muchas veces, justamente con soluciones políticas, no judiciales. Así que, señorías de la derecha, desde Podemos vinimos a ejercer la política y la democracia en contraposición de a quienes solo les gusta los 155 y la represión. Por eso nuestro voto hoy será sí. Gracias. Gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, presidenta. Arratsalde-on, jaun-andreok. Llevamos meses de retórica inflamada, de retórica de la humillación y del agravio, en torno a la tramitación de una ley de amnistía para las personas de primer y otros niveles de responsabilidad de lo que se ha venido a llamar el procés. Una retórica que sustituye los argumentos por exageraciones, que no ayudan a pensar en términos políticos, en términos de racionalidad democrática. Un lenguaje saltado que se despliega en el terreno de las emociones, aprovechando geografías persistentes y que se inflama en torno a la cuestión territorial y que, junto a la forma de Estado y una memoria inconclusa, constituyen una tripleta de cuestiones de fondo irresueltas en el sistema político español. Porque, señorías, a través de esta proposición de ley, en el fondo, volvemos a estar debatiendo sobre cuál es la mejor forma de abordar las crisis constitucionales en torno a distintos sentimientos de pertenencia nacional en el Estado, o a través de la negación y, en su caso, las fuerzas de seguridad, la guerra sucia policial y mediática, la judicialización penal, o a través de procesos políticos de diálogo, negociación y pacto para buscar la convivencia política, buscando equilibrios entre la perspectiva constitucional y la democrática, entre el principio de legalidad y el democrático, como se hace en las democracias liberales más avanzadas, como se hizo en Canadá y en el Reino Unido. Y a esta cuestión ya históricamente divisiva se anuda en este momento como elemento superpuesto de discordia que su consideración a través de una amnistía venga acomodada a la negociación de investidura, lo cual para nuestro grupo parlamentario no supone desvirtuar la oportunidad y conveniencia de la amnistía, ya que su lógica jurídica, constitucional y política es distinta a la de un proceso de investidura, aunque éste haya operado como precursor de aquella, porque la amnistía, como ha escrito Rodríguez Teruel, no puede analizarse desde la perspectiva de la mercancía política, sino si como operación política de largo alcance coadyuva
en términos de previsión y racionalidad, a la mejora de la convivencia y así cerrar un ciclo político traumático, siendo además, como lo es, una institución jurídica con encaje abstracto en la Constitución, pues su artículo 62 incluye el derecho de gracia, en el que se contiene como género las especies de la amnistía y el indulto, con la única prohibición de la subespecie del indulto general. Así se entendía al tiempo en que los ponentes de la Constitución incluían el derecho de gracia en el borrador y luego anteproyecto, el Real Decreto 333.8 del 77 sobre el indulto y el Decreto Ley 1977 sobre la amnistía, explicitan en su exposición de motivos y articulado que ambas instituciones integran el derecho de gracia, consideración que también se constata en la tradición constitucional y legal española y en distintos tratados internacionales ratificados por España, a lo que cabría añadir que ningún tribunal ha dudado de la constitucionalidad de la Ley 4677 a la luz de la derogatoria tercera de la Constitución, ni tampoco lo hace el legislador postconstitucional con la Ley 184, que añade un artículo a la Ley de Amnistía, reconociendo la imprescriptibilidad de todos los derechos reconocidos en la Ley del 77. Ni tampoco duda de la constitucionalidad de la amnistía el Tribunal Constitucional, cuando enjuicia esa ley en la sentencia 147/86, porque en esta y en otras ha señalado que la amnistía es un ejercicio del derecho de gracia, la 63/83, que no hay restricción constitucional directa sobre esa institución de la gracia, en la 147/86. Rechaza el argumento a fortiori de quien no puede lo menos, no puede lo más, en la 76/86, y señala también en la 76/86 que solo el legislador es competente para otorgarla. En definitiva, señorías, considerar en abstracto la constitucionalidad del Instituto de la Amnistía, tampoco consideramos que el proyecto de ley que examinamos vulnere otros principios y derechos constitucionales como la igualdad ante la ley, ya que la finalidad de la ley de amnistía es la que determina la peculiaridad de cada situación y determinarla corresponde al legislador como acto político que es, habiéndolo concretado en el interés general en valores constitucionales como lo son pacificar una situación, mejorar la convivencia y normalizar la vida política en Cataluña y la paz social, lo que consideramos es justificación suficiente y razonable para sostener el principio de legalidad y enervar las críticas de arbitrariedad. Y tampoco este proyecto de ley deslegitima el Estado de Derecho, según los criterios de la Comisión de Venecia, que hace suyos la Comisión de la Unión, ya que la tramitaremos bicameralmente y con un procedimiento predeterminado, transparente y políticamente responsable, que precisamente no deslegitima la democracia y que podrá tener acceso a tribunales y, finalmente, a la jurisdicción constitucional. Ni tampoco esta iniciativa legislativa, a nuestro juicio, supone quiebra de la separación de poderes y de mérito del Poder Judicial, ya que la amnistía, como instrumento de la política, valora la conveniencia pública o el interés general, lo que desborda la esencia del Poder Judicial por contener una naturaleza y elementos no asequibles al derecho, pues son política pura, como señalaba Tomás de la Cuadra Salcedo, moviéndose en otra dimensión y con otras reglas y ámbito a los del Poder Judicial. Señorías, esta proposición es una acción política con lo que se puede estar en desacuerdo por su misma naturaleza política, por considerarla inconveniente o ineficaz al fin pretendido, pero no por poner en riesgo el Estado de Derecho, ni la separación de poderes, ni la democracia, ni los derechos fundamentales, ni por no caber en abstracto en la Constitución. Finalizo, presidenta, recordando unas palabras del lehendakari Urkullu cuando manifestaba alrededor de este asunto que tratamos que la medida de gracia otorga a la política una oportunidad para reiniciar un proyecto de convivencia y normalización por medios democráticos, permitiéndonos abordar el fondo y a fondo el problema político, abriendo la puerta al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad, al reconocimiento de realidades nacionales
diversas mediante el diálogo y la negociación, porque la solución no llegará a través de la judicialización, la crispación y el choque de trenes permanente, sino mediante el acuerdo institucional, político y social que favorezca la convivencia. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo también de 7 minutos. Arratsaldeon, Mahaiburu Andrea, Jaun-Andreok, señorías. Hoy estamos ante una iniciativa que yo diría que será de las más importantes que se va a debatir en esta legislatura y quizás, siendo un poco atrevido, diría que de los próximos años y quizás de la próxima década. Ahora bien, todo lo que se ha dicho esta tarde ya se había dicho antes. No hay ni una idea, ni una propuesta, ni un razonamiento nuevo. Es todo un déjà vu. Podríamos incluso habernos ahorrado esta sesión de debate. Y miren, en Euskal Herria Bildu, como ya hemos venido diciendo, creemos que esta ley es un paso importante, es un paso en positivo, una medida necesaria y justa y que vuelve a traer a la política lo que nunca debió salir de ella. EH Bildun uste dugu garrantzitsua eta ausarta dela pauso hau. Inoiz politikatik atera behar ezena politikara itzuliko da. Neurri ausarta eta positiboa horregatik txalotzen dugu. Gainera, gutxi izango balitz, Kataluniako gizarteak babesten du neurri hau, beste arrazoi bat. Eta gainera, mamian dagoena da gatazka politiko baten konponketa. Herritarren erabakitzeko eskubideaz hitz egiten ari gara. Etorkizuna demokratikoki erabakitzeko eskubideaz. Hori da, oinarrin dagoena ez dezagun ahaztu. Es cierto que mediante esta ley no se soluciona el conflicto político que hay en Cataluña. Lo que se hace es se desembarra y se facilita que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo se pueda llegar a resolver el encaje o el desencaje de Cataluña en el Estado. A los opuestos, a las personas opuestas per se a la ley, hay que decirles que su postura, como no, es legítima. Ahora bien, creo que deberían trabajarse un poco más los argumentos, porque si bien se ha dicho esta tarde, y hablo del Partido Popular, no haya un partido que más le guste las medidas de gracia. Las han utilizado por activa y por pasiva en sus diferentes gobiernos. Da un repaso esta mañana y he visto que en los últimos 25 años ha habido más de 10.600 personas indultadas en el Estado, que han tenido ese derecho de gracia. Entre ellas, cientos de personas condenadas por corrupción, también por delitos muy graves como de tortura, de terrorismo de Estado, ahí están los GAL, pero también se hablaba de la tarde más triste, también fue el señor Armada, uno de los condenados por el 23F, indultado. Se ha utilizado por activa y por pasiva, y por no hablar de la amnistía fiscal del señor Montoro, más de 31.000 personas amnistiadas. Eso se hacía en arreglo a la igualdad de los españoles, señor Feijóo. Parece que no. Pero mire, técnicamente, además, cuando decía que esto es inconstitucional, ¿por qué? Porque lo digan ustedes. Si hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional del año 86 diciendo que la amnistía técnicamente cabe en la Constitución. Y hay otras 22 sentencias que no niegan que esta figura pueda utilizarse. Además, es que hablamos de una medida excepcional, es cierto,
pero que no es ajena al contexto europeo y a la propia historia de España, y se lo han recordado otros portavoces con la amnistía del 77, que podemos decir que es el comienzo de esa transición, que ustedes la llevan a mito fundacional de la España actual, y que con esa amnistía no tuvieron ningún problema. Pero claro, luego cuando les escucho argumentos relativos a hacer chanzas de que España es un Estado plurinacional, pero si eso lo decía el señor Bendodo hace poco. Es más, me acaban de enviar un vídeo en el que usted mismo defendía que Galicia es una nación sin Estado en el 2014, señor Feijóo. Ya no lo es. Bueno, se ha cambiado de opinión, está bien, será lo más novedoso del día. Y luego hablan del control judicial. El control judicial, señor Feijóo, teniendo como tiene el Consejo General del Poder Judicial 5 años después, como lo tienen, hombre, un poco osado, me parece. Pero miren, tampoco nos engañemos, ustedes no van contra esta ley de amnistía como fin en sí. El fin es derrocar a un gobierno que no pensaban que iba a constituirse. Es legítimo que lo hagan, pero sean sinceros al menos. Después de esta norma vendrán otras y tendrán el mismo comportamiento. Pero miren, sobre las personas que puedan tener dudas de si se debe aplicar o no, yo les pediría que hagan una reflexión, y es ¿para qué han servido todas esas medidas aplicadas contra el independentismo? Ya sea la aplicación más severa y más arbitraria de la norma, ya sea la aplicación del 155, ya sea la brutal represión como la del 1 de octubre, represión policial, o medidas fuera de la legalidad como el espionaje político o la Operación Cataluña. ¿Para qué ha servido? ¿Han servido para algo al Estado español o han denigrado su imagen en el exterior hasta unos límites que a mí eso sí me parecería bochornoso y humillante si me sintiese español? Eso sí me haría daño, señor Feijóo. Ustedes no, ustedes están orgullosos de que les compare el Consejo de Europa con Turquía, de abrir portadas con policías machacando a votantes o tener numerosos requerimientos del Consejo de Europa o de Naciones Unidas pidiendo diálogo y que se acabe con la represión. Pero es que todo esto ya estaba teorizado. Hay una entrevista que les animo a leer del febrero del 17 en El Mundo, al señor Juan Luis Cebrián, que pedía cambiar el paradigma. Esto es, aquellos que pedían independencia se les quitaba la autonomía, como hicieron ustedes por el 155, entonces el paradigma cambiaba y el debate era devuélveme la autonomía, libérame a los presos políticos y ya no se habla de independencia. Pero ¿se solventan? ¿Alguien cree que se solventan los conflictos políticos por esta vía? No. La idea era cambiar lo que es un conflicto político, que única y exclusivamente se soluciona con diálogo, negociación y acuerdo y votando, y convertirlo en un conflicto policial o de desórdenes públicos. Ese era el objetivo. Pero han fracasado porque a día de hoy hay una mayoría en el Parlamento de Cataluña independentista y hay una mayoría social en Cataluña que sigue pidiendo votar, votar y votar. Y así se solventan los conflictos territoriales, si esto no es nuevo. Y miren, creemos que esta medida, esta ley es positiva, al igual que fueron los indultos, porque se acaba con una injusticia, pero es que además se abre el camino al diálogo y a la negociación. Pero es que incluso va a ser positiva para aquellas personas que la critican, porque ya digo, la imagen del Estado mejorará, pero además los principios democráticos y la democratización del Estado será más reconocida y será mejor para toda la ciudadanía. Incluso aquellos jueces que critican tanto esta medida se verán beneficiados porque la utilización arbitraria, incluso con casos de lawfare, quedarán sin responsabilidad alguna por la despolitización de la política. Y voy acabando, señora presidenta. Gaur badakigu pausu bat ematen dela. Hori bai, jakin badakigu ere zailtasunak eta oztopoak egongo direla bidean. Horregatik, ausardiaz eta imaginazioaz joko beharko dugu guztiok. Hoy comienza un camino que no estará exento de obstáculos y de ataques. Y lo hemos visto con ese spoiler que nos ha hecho el magistrado García Castellón. Ahora bien, deberemos ser constructivos, imaginativos, porque los tiempos van a favor, pero habrá obstáculos.
Y acabo diciendo que todos los conflictos políticos y meramente políticos se arreglan con el diálogo, la negociación y el acuerdo. Besterik gabe, eskerrik asko, presidenta Andrea. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinart, por un tiempo de 7 minutos. Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Avui, i en català, encarem la presa en consideració de la Llei Orgànica d'Amnistia presentada pel grup socialista com a condició prèvia perquè els 7 vots de Junts facilitessin la investidura de Pedro Sánchez. Ens deia el president Carles Puigdemont a la roda de premsa del 9 de novembre que l'acord amb el Partit Socialista incloïa la llei d'amnistia. La incloïa amb la voluntat compartida de no deixar a fora a cap perseguit per contribuir al procés d'independència de Catalunya. Ens deia també el president que l'amnistia era una manera de retornar a la política allò que era de la política, allò que és de la política. I és que aquesta llei, senyories, no és cap mesura de gràcia, sinó una mesura necessària que sorgeix de l'acord entre demòcrates per acabar amb la judicialització de la política, que ha comportat el patiment de moltes persones. I això lliga també amb el que va posar de manifest el president Puigdemont a la seva conferència de Brussel·les 2 mesos abans, on apuntava que l'amnistia és una eina perquè es donin les condicions d'abandonament de la repressió. Un abandonament de la repressió que ens ha de permetre tornar a fer política, dedicant les energies de l'independentisme a la nostra legítima causa i a treballar per tots els catalans, i no haver-nos de defensar d'uns delictes que sabem, i també ho saben vostès, no ho són. La tramitació d'aquesta proposició és d'entrada un reconeixement a l'error d'haver judicialitzat el conflicte polític. I diguin el que diguin alguns, el cert és que el segon paràgraf de l'exposició de motius ja diu que l'amnistia serveix per superar conflictes polítics. Però l'únic antecedent que la llei cita per a aquest conflicte polític és la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 contra l'Estatut de Catalunya. Aquest sí que va ser un veritable cop d'estat i que per nosaltres és un capítol més en el conflicte crònic entre Catalunya i Espanya. Un conflicte que remunta 3 segles enrere, quan Catalunya és derrotada militarment i s'aboleixen les seves institucions i constitucions sota l'absolutisme centralista i uniformista de Felip V. Unes actituds que amb més o menys intensitat s'han perpetuat fins a la monarquia constitucional de Felip VI, passant per dictadors, republicans, conservadors, progressistes, però sempre sense solució, perquè hi hagués qui hi hagués al capdavant d'Espanya, no ha reconegut mai l'arrel del conflicte. El resultat del 23 de juliol passat i l'entrada en escena de Junts ha obert una finestra d'oportunitat 300 anys després per poder centrar el conflicte des de l'origen i generar l'escenari necessari per iniciar una negociació política que contribueixi a la resolució d'aquest conflicte històric. Però tornem a l'amnistia. Aquesta amnistia que alguns amb interès partidistes fa mesos van dir que estava feta. I en aquest punt voldria reconèixer la feina ingent feta per referents com l'advocat Gonzalo Boye o l'exdiputat d'aquesta cambra, en Josep Pagès. La seva, la nostra, la de Junts, ha estat una feina de país i no una fita més en el camí que alguns van iniciar pel seu compte amb els indults i la reforma penal, buscant perdó i acceptant la injustícia de reconèixer que l'1 d'octubre era delicte. Deixant camp per córrer l'activisme polític de la judicatura
i cap oportunitat pels acusats de terrorisme per Tsunami, ni la secretària general d'Esquerra, ni pel president a l'exili, ni per molts i molts altres. El que estem fent no va de perdó ni de convivència. O dit d'una altra manera, va de reparar una injustícia, de fer justícia, aquella que no han fet els jutges i tribunals que han primat la unitat de la pàtria abusant del dret penal per castigar la dissidència durant tot el procés. I si s'aprova l'amnistia en el sentit que l'hem treballat, en cap cas significarà que el nostre poble oblida i perdona. En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya. Sabem que res serà fàcil, perquè abans de veure la llum, l'amnistia ja tenia un reguitzell considerable de detractors, que eren i són i seran bel·ligerants. La majoria sabem que són els que han estat sempre amb Catalunya i que ara fan molt soroll i ens ofereixen un esperpent de maniobres per torpedinar la tramitació i fins i tot la seva aplicació. També ens amenacen en portar la llei a Europa. Allà els esperem. Europa és el terreny de joc de Junts. I en tot cas, per evitar-los nous ridículs, doncs sàpiguen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva sentència del 29 d'abril de 2021, dictada en l'assumpte C665/20, procediment prejudicial d'urgència, no només reconeix la possibilitat de l'existència d'amnisties, sinó que a més estableix que aquestes tenen per finalitat desposseir del seu caràcter delictiu els fets als quals s'aplica. D'aquesta manera, la compatibilitat d'una llei d'amnistia amb el dret europeu és un acte que el TJUE ha deixat clar i per això nosaltres podem intuir la resposta. Aquesta llei no amnistiarà persones, sinó fets atribuïts a aquestes persones i tothom sap que pretén acollir a totes les víctimes de la judicialització política. El que no es sap, perquè no s'ha dit prou, és que alguns dels que més criden i gesticulen avui seran els principals beneficiats d'aquesta amnistia. Parlo d'aquells que han polititzat la justícia, allunyant-se dels estàndards del dret europeu. Ho deia el diputat Iñárritu, per exemple, utilitzant indiscriminadament tècniques de lawfare o el concepte de terrorisme. I és que en cas de prosperar la llei, evitaran aquests sotmetre'n a l'escrutini dels tribunals europeus. Quin favor, senyor Feijóo, quin favor, senyor Catalán, quin favor per l'estat espanyol. I sí, senyor Feijóo, a Junts som conscients de tot. Som tan conscients que avui sabem que viurem un fet excepcional, perquè els mateixos que van votar el 155, que ens han espiat, que ens han posat a les llistes de terroristes, votaran a favor del que ens han negat els darrers anys. Però aquesta és la virtut de Junts, i és que quan Junts entrem a l'equació passen coses que ens deien que eren impossibles. Nosaltres també votarem a favor d'aquesta presa en consideració. Ho farem convençuts que l'amnistia ajudarà a obrir una via molt difícil, la de la negociació entre dues nacions, l'espanyola i la catalana. Una negociació de tu a tu per decidir el nostre futur, que per Junts, que per nosaltres, només pot ser una, el d'una Catalunya lliure. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Cervera. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Un temps de 7 minuts. Gracias. Señor Feijóo,
he tomado notas de todo lo que ha dicho. Solamente estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho, de que su coalición es más popular que otras porque va con el señor Abascal. Estoy de acuerdo. Algunas de sus propuestas del señor Abascal son muy populares, sobre todo la de las huelgas, a partir de las 8 de la tarde, los viernes, que son fines de semana, pero él convoca huelgas los viernes a las 8 de la tarde. Pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Me parece gravísimo de que hay manifestaciones pacíficas en torno a su causa. Ya le pregunté en su momento, pero le tengo que volver a preguntar. ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que cantan cara al sol? ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que gritan alzamiento nacional ya? ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que gritan España cristiana y no musulmana? ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que dicen Felipe Felón? ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que dicen musulmanes no? España no es un zoo. ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que dicen Marlaska maricón? ¿Usted está de acuerdo con manifestaciones que gritan Irene Montero es una puta? Se lo pregunto porque son exactamente las mismas manifestaciones y manifestantes que se han concentrado cada noche en las calles de Madrid desde hace semanas. Y usted todavía no lo ha condenado. Por eso me preocupa. Vostè parla de corrupció. Vostè parla de corrupció. De que tot això que aprovarem aquí avui és corrupció. Corrupció. Caso Púnica, caso Lezo, caso Acamet, caso Nos, caso Andratx, caso Arena, caso Auditorio, caso Baltar, caso Bárcenas, caso Biblioteca, caso Bonsais, caso Camp, caso Campeón, caso Carioca, caso Carmelitas, caso Castellanos, caso Lino, caso Marsa, caso Faisán, caso Fitur, caso Guateque, caso Ibatur, caso Imelsa, caso Lasarte, caso Madeja, caso Mercamadrid, caso Naseira, potser aquest li sona, caso Òpera, caso Orquesta, caso Palma Arena, caso Patos, caso Piscina, caso Pokémon, caso Porto, caso Rasputín, caso Scala, caso Taula, caso Torrevieja, caso Tótem, caso Troya, caso Zeta, caso Gürtel. De veritat, senyor Feijóo, que aquí vostè avui té els nassos de parlar de corrupció? De veritat? De veritat? Per una llei que pot agradar molt poc, que pot agradar molt o que pot agradar regular, però que és una llei aprovada per la immensa majoria d'aquest hemicicle, com vostè diria, és de primer de democràcia. La hipèrbole cansa, senyor Feijóo. I a més, fa mal al seu país, fa mal a qualsevol país. Vostè parla de corrupció electoral també. La tesi s'entén que és que no es pot fer res que no s'hagi dit que es faria abans en campanya electoral, ¿no? Vale. No tocaremos las pensiones y las van a retallar en 33.000 millones de euros. No tocaremos la sanidad y la educación y la van a retallar en 10.000 millones de euros. No al copago sanitario. I van deixar sense targeta sanitària a pràcticament 1 milió de persones. Lucharemos contra la corrupción i van crear una caja B al seu partit. Independencia judicial i van canviar al jutge de la Gürtel. Lucharemos o no rebajaremos el despido i el van rebaixar fins als 20 dies per indemnització. No tocaremos a los funcionarios i els van deixar sense paga extra. Les prometo que hay armas de destrucción masiva y no las sabía. Y els prometo que va ser ETA i no va ser ETA, senyor Feijóo. De veritat, vostè aquí té els nassos de parlar de frau electoral per una llei que, repeteixo, s'aprovarà per la immensa majoria d'aquest hemicicle que potser no estava al programa electoral del PSOE, però sí que estava al programa electoral d'Esquerra Republicana
I aquí, durant 40 anys, s'han aprovat molts pactes, moltes lleis que no estaven a programes electorals. Li respondré. Vostè em pregunta si jo, a partir d'ara, per l'aprovació de la llei d'amnistia, seré o em sentiré més espanyol. No, igual. No és cap notícia. No. De fet, és una imposició. A mi ningú m'ha preguntat si vull ser espanyol o si no vull ser, igual que hi ha molta gent a Catalunya que a ningú li ha preguntat. Però dit això, vostè també ens pregunta si nosaltres a partir d'ara respectarem la Constitució. A mi hi ha articles de la Constitució que m'agraden enormement, que són hermosos. Artículo 47, article 47, un clàssic. Derecho a una vivienda digna. Vostès saben quin és el lloguer mig, el que es paga de mitjana de lloguer en aquest país? 1.700 euros. Les importa? Les importa? Sí. Quina és la seva proposta? A part de donar banderes a la gent perquè es tapin a un pàrquing, quina és la seva proposta? Quina és la seva proposta? Saben quin és el salari mig a aquest país? 2.000 euros. És molt, 2.000 euros. Saben per què? Perquè en els últims 3 anys ha pujat el salari mínim, el salari mig, un 3% i la vivenda un 44%. Saben que el 60% del jovent té ansietat? Té ansietat? Ho saben? Potser no és tan important com l'amnistia, segons qui es mofa. Potser no trenca Espanya, però a mi em preocupa molt que el 15% del jovent del seu país, també part del meu país, hagi pensat en algun moment a suïcidar-se. A mi em preocupa. Em preocupa enormement. I acabo amb... Sí, em preocupa molt. Em preocupa molt. I el que no faré és regalar banderes. L'amnistia és una solució política i salda una deuda para con Cataluña. Así de claro. Y la siguiente pregunta es, ¿en Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum? A Catalunya estem preparats i preparades per guanyar o per perdre un referèndum. I vostès? I vostès? Ho dic perquè fa 4 anys un ple com aquest era impossible. Era impossible. Ay, amigo, ¿qué pasará de aquí a 4 años? Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vidal Sáez por un temps de 7 minuts. Aquesta votació no és només la tramitació d'una llei. Aquesta tramitació no deixa de ser una forma de tramitar una altra forma de fer política. Durante los últimos 12 años hemos visto absolutamente de todo. Recogidas de firmas contra Cataluña, tribunales ejerciendo injerencias políticas, hemos visto declaraciones de unilateralidad de duración de 14 segundos, hemos visto la suspensión del autogobierno, hemos visto gente ilusionada, sí, feliz, votando, porque también hubieron rosas. Y mientras, pues también hubieron mentiras, faroles, frustración, represión, violencia, existencialismo, también lo hubo, egos y grandes fracasos. Probablemente el primero fue el del diálogo, probablemente. Hablaban ustedes de jornadas tristes. Yo les voy a proponer otra, una que yo recuerdo bien, la votación en el Senado del 155. Se me rompía el corazón de ver cómo unos y otros aplaudían a rabiar mientras suspendían el autogobierno de mi país. Ese fue un día triste. No han sido años buenos para Cataluña, no lo han sido, ni tampoco para España. En Cataluña no se hizo bien. Creo que esto
puede ser un punto de consenso entre independentistas y no independentistas, pero eso no justifica ni un ápice ni minimiza la respuesta absolutamente desproporcionada del Gobierno del Partido Popular y de su entorno. A por ellos. Esa fue la respuesta. Y optaron por tipos penales fósiles, que es lo que es sedición, por utilizar el Ministerio de Interior para inventar pruebas. Optaron por las porras, por la cárcel, por el 155 y allí no estuvieron solos. Eso también hay que recordarlo. Optaron por judicializar la política. Eso es lo que hizo el Partido Popular y eso nos llevó a un conflicto mucho mayor entre Cataluña y España, uno que iba mucho más allá de independentistas o españolistas rancios. Nunca hubo un porcentaje tan amplio de gente en Cataluña que se quisiera ir de España como cuando gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy. Nunca, en tan poco tiempo, nunca desprestigiaron tanto las instituciones y también la justicia. Unos y otros también. Y no olvidamos tampoco el papel lamentable que tuvo la corona. Tampoco lo olvidamos. Criminalizaron y señalaron y persiguieron a aquellos que pensaban diferente. Esa fue la respuesta del Gobierno del Partido Popular. Al 2020 vam entrar al govern i vam treballar moltíssim. Vam treballar moltíssim per fer un camí diferent, un camí de diàleg i de recuperació de la política, amb allò que sempre havíem defensat. Els comuns ens vam presentar a les eleccions amb un lema molt senzill: llibertat, diàleg i solucions. I això és exactament el que vam aconseguir. Indults, taula de diàleg i reforma també del Codi Penal. I ara, amnistia. És evident que no ho hem fet soles i això ho fa molt millor. I ho hem de dir. Que no ho haguem fet soles ho fa molt millor. Així que gairebé, pràcticament tots els que estem en aquesta sala hem anat modulant la nostra posició i canviant probablement d'opinió. I també això és bo, diu molt a favor d'aquí. Alguns des de la convicció i d'altres reconeixo que probablement des de l'oportunisme o potser simplement des de la necessitat. Però el que és més important, a totes per frenar l'extrema dreta. Això sí que ens ha unit a totes. Crec que avui seria bo que totes poguéssim reconèixer-nos que aquest camí ens ha portat a bons resultats i que estem en una millor situació. I crec que en aquest moment també hauríem de poder reconèixer el paper que ha jugat Jaume Asens. Crec que és important que el reconeguem. De mediador, per rigor jurídic, per interlocutar sense dogmes. És des de l'escolta activa, des del diàleg, des de l'empatia, des de la voluntat de passar pàgina, des de la voluntat de fer política, que això és el que ens hauríem de dedicar, d'avançar. Això és el que ens porta l'amnistia. Les realitats es construeixen, i ho sabeu bé en aquesta càmera, i en una democràcia es consideren amb moltes veus i amb moltes mans. I veus que, a més, aporten, en aquest cas, la capacitat de recosir ferides i de tornar a la política. L'amnistia no només és bona per Catalunya, és bona també per Espanya. I ho és perquè és el pas necessari per tenir una oportunitat política per avançar. Portem massa temps atrapats en aquesta roda, massa temps atrapats en el temps, i que necessitem continuar dialogant i continuar parlant, per pactar si fa falta el desacord, però avançar, per fer política, que és la nostra feina, la de totes en aquest hemicicle. L'amnistia no solo tiene encaje constitucional, señorías, es que se encuentra en la base del proceso que dio lugar el propio sistema constitucional de este país. Creo que es importante que lo entendamos. ¿Saben qué es lo que sí explicita en este caso la Constitución? ¿Saben lo que explicita? Pues mira, entre otras cosas, que el mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es finito. Finito. 5 años lleva el Partido Popular secuestrando y bloqueando una institución fundamental. No nos den lecciones ustedes de constitucionalismo. Empiecen por cumplir todos y cada uno de los artículos. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Miren, la amnistía no vende ningún país. Ninguno. Y de vender a España, aquí algunos saben muchísimo, como cuando Aznar o Felipe se dedicaron a vender empresas públicas poniendo en juego los bienes comunes o también, por supuesto, los intereses estratégicos de este país. Vender el país es vender a su gente, como hicieron con la reforma laboral del Partido Popular, que regalaban a nuestros jóvenes como si fueran auténticos Kleenex. Eso es vender el país. Vender el país es también permitir que los fondos buitres echaran a las familias de sus casas. Eso es vender el país, como privatizar o ahogar la sanidad pública o también la educación. Vender el país es tener a exministros o incluso algún expresidente en las empresas energéticas.
Vender el país, señora Gamarra, sin duda, es la corrupción, pero la corrupción política, la que ustedes conocen también y que se ha dedicado a enumerar el diputado Rufián. Es coherente que ustedes hablen de pagos y de sobres teniendo en cuenta pues, su historial, pero lo cierto es que aquí aún hay gente que nos dedicamos a hacer política desde la bondad y en eso trabajamos cada día. ¿Sí? Porque la amnistía es lo contrario. ¿Sí? La amnistía es lo contrario. No va del provecho ni de uno ni de dos, va del beneficio común de todas. Es respirar, es bajar la tensión, es seguir trabajando, es dejar la época de las porras, de la prisión, de las declaraciones unilaterales a un lado. La amnistía es el paso necesario para que la política salga de los tribunales y vuelva a los parlamentos, para superar esta etapa de confrontación que queremos dejar atrás. Requiere muchas dosis de empatía, de reflexión y también de generosidad. Y yo quiero ser clara. Yo entiendo que hay gente que dude. Yo lo entiendo. Yo entiendo que hay gente que se sintió violentada, que se sintieron que el Gobierno pasó por encima de sus cabezas. Creen, muchos de ellos, que deberían existir responsabilidades. Y yo les digo, ya existen. No es poca la gente que ha estado años en prisión. Pero digo más, la amnistía no es ni el perdón ni el olvido político. Lo que es el olvido judicial, que es muy distinto. Memoria hay que tenerla en la vida, yo la tengo sin duda. Yo no voy a olvidar los plenos del 17 de septiembre, ni tampoco los años de parálisis del Parlamento donde nada sucedía en Cataluña, ni los recortes tampoco de Artur Mas. No voy a olvidar nada de eso. Tampoco el miedo que sentí el 1 de octubre pensando que le podían abrir la cabeza a mi padre. Tampoco eso lo voy a perdonar. Ni tampoco la vergüenza que sentí de no pocos tribunales. Eso tampoco lo voy a olvidar. Por eso yo no les voy a votar jamás, ni a ustedes ni a ellos, jamás, porque tengo memoria. La amnistía es una oportunidad para superar, para cerrar heridas, de un lado y también del otro. A quienes después de todo siguen clamando que se abran las puertas del infierno y que sigan persiguiendo a la gente, que entran los tanques por la diagonal y que sigan ustedes reprimiendo, les digo una cosa. La letra en democracia con sangre no entra, no es mejor. Esto no va así. A veces el refranero español se equivoca. Decía el presidente Azaña en el 32 que a nosotros, los señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que a Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y descorde. Y yo añado, con motivos. La amnistia és una oportunitat per reivindicar el diàleg i els acords com una base per una millor democràcia. Això és el que significa. Serà amb diàleg i serà amb consens com aconseguirem avançar com a societat, també en els nostres anhels com a poble i com a societat. Aquesta tramitació no és merament una llei, és la tramitació d'una nova època en política, d'una nova oportunitat, insisteixo. Al llarg de la història, la millor Catalunya sempre ha aparegut quan construïem consensos. Per això jo vull acabar recordant l'Assemblea de Catalunya. Visca l'Assemblea de Catalunya i endavant amb l'amnistia. Gracias, señora Vidal. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde, también por un tiempo de 7 minutos. Muy buenas tardes. Aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena. A la Fiscalía, López, a la Fiscalía. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara la factura con la que el prófugo Puigdemont quiere cobrar los votos de sus diputados. Les adelanto que nosotros nos opondremos a pagar esa factura y que votaremos en contra, pero no solo eso, haremos
todo lo que sea necesario, al menos para que quede constancia de que 33 diputados de esta Cámara no solo se opusieron a pagar esta factura, sino a cualquier tipo de pasteleo con los que la han asumido. Porque con este delito de cohecho con mayúsculas, que algunos también hemos denunciado en los tribunales, con el mayor acto de corrupción que este Parlamento ha visto desde el inicio de la democracia, vamos llegando a los últimos capítulos del golpe. Un golpe a la Constitución, un golpe a la igualdad de los españoles ante la ley, un golpe contra el Poder Judicial, un golpe contra el Estado de Derecho y un golpe contra la dignidad, la convivencia y la prosperidad de los españoles. Es un golpe contra la Constitución, señorías, porque, como ya les recordé, ustedes mismos saben que en ella no cabe la ley de amnistía, aunque ahora digan lo contrario. No hace falta ser un jurista entendido ni ofrecer argumentos al señor López para entender que si la Constitución prohíbe los indultos generales, no puede permitir algo que va mucho más allá. Es de primero de derecho, pero a ustedes les da igual, porque ustedes han pisoteado en 3 ocasiones los derechos y libertades de los españoles en sentencias acreditadas por el Tribunal Constitucional, y también les da igual. Esa factura no la han pagado ustedes ante los españoles. Es un golpe contra la igualdad de los españoles ante la ley. Hace poco estuvo aquí la princesa de Asturias. Mire que se esforzaron ustedes en decirle y repetirle que estaba sometida a la ley, pero se olvidaron de comentar que los golpistas, los prófugos y los delincuentes condenados están por encima de las leyes siempre que sus votos le hagan falta al Partido Socialista. Es un golpe contra la justicia, inédito en Europa, porque el renegado Puigdemont no se conforma con quedar impune, quiere que se señale y se persiga a los jueces, con la complicidad de los señores socialistas, para que ningún tribunal vuelva a interponerse en su camino de traición. Y es un golpe contra el Estado de Derecho, y no le voy a ofrecer argumentos al señor López, que le pregunte a la anterior vicepresidenta de Sánchez, a la señora Calvo, para que se lo explique, porque ella misma lo afirmaba. Y es un golpe contra la dignidad, contra la convivencia y la prosperidad de los españoles, porque es el que perpetra Pedro Sánchez, un golpe contra la nación, amnistiando y protegiendo precisamente a los que quieren romper la nación. Y es que esta ley de amnistía, señorías, no solo consagra la impunidad de los criminales que quisieron romper España y que ahora se preparan para volver a hacerlo. Esta ley es un precedente del precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez. Cualquiera. Siempre, eso sí, que lo paguen los españoles. Con los socialistas, España está en almoneda. ¿Son ustedes igualmente capaces de hacer una ley que acaba suponiendo la suelta de cientos de violadores, que de hacerle guiños a todas las bandas terroristas que se encuentren de frente, desde Hamás hasta ETA? ¿Son igualmente capaces de buscar un negociador en Suiza, un mediador internacional de El Salvador, como si España ya fuera la república bolivariana que sueñan sus socios? Y en realidad lo único importante es contestarnos en este Parlamento qué es lo que estamos dispuestos a hacer los demás ante esta realidad. Y yo ya les puedo adelantar que nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. Y usted, señor Feijóo, se lo pregunto después de esta pelea teatral con el señor López y con los socialistas. Le hemos ofrecido coordinar una respuesta al golpe en lo institucional, en los gobiernos, en los parlamentos, en los tribunales, en las calles y en los foros internacionales, donde le aseguro que fundamentalmente se conoce por Vox de las fechorías de este Gobierno. Y a ustedes no les ha dado la gana coordinar. Están más deseosos de reunirse con el señor Sánchez, y lo lamento. Siguen más preocupados, como en campaña electoral, de acabar con Vox que de derrotar el golpe, al que, visto lo visto esta mañana, parece que no le dan tanta importancia, como usted decía con sus palabras, porque han ido más allá, pactando con los mismos socialistas a los que denuncian tanto el reparto de la mesa como la presidencia de las comisiones en este Congreso. Nosotros ya lo sospechábamos durante la campaña electoral, cuando usted le tendía la mano insistentemente al señor Sánchez durante las elecciones. Pero han tardado ustedes poco tiempo en demostrar que no están a la altura del grave momento que atraviesa España. Mire, usted el domingo convoca a los españoles y nosotros acudimos a esas convocatorias, se compromete con los españoles y el lunes, y siento decírselo, les estafa. Hoy mismo han llegado a un acuerdo en las comisiones mixtas Congreso-Senado donde no tenía usted mayoría, sí la tenía con Vox, y han llegado a un acuerdo con los socialistas y con sus cómplices. El mismo día que los socialistas traen la ley de amnistía a este Congreso y que usted hace esta intervención tan dura y tan contundente y que yo comparto,
el mismo día usted llega a un acuerdo con los socialistas. Comprenda que nosotros no podemos quedarnos callados y que digamos que vamos a mantener la distancia infinita. Me alegro, señor Feijóo, de que los 33 de Vox le incomodemos un poco, hasta el punto que usted condena mis frases. Eso demuestra que somos necesarios para denunciar este simulacro de oposición. Pero dígame, porque usted lo ha dicho en público y yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que condena usted exactamente de mis declaraciones? ¿Que yo diga que los políticos sin escrúpulos tienen ventaja frente a los políticos que sí tenemos escrúpulos? ¿Que yo diga que la traición y las mentiras al pueblo acaba cansando al pueblo? ¿Que yo diga que aquellos que pactan con violadores, que excarcelan a terroristas y que pactan con prófugos de la justicia acaban pagándolo ante el pueblo? ¿O que yo utilice una expresión coloquial y que ahora usted se sume a la política woke de la cancelación y que aquí ya no se pueda decir ni correr a gorrazos, ni mantear, ni colgar de los pies, ni echar a la hoguera? ¿Se ha sumado usted a la política woke? Eso sí, se puede decir a ustedes que les gusta la fruta y ustedes le pueden ofrecer la guillotina al rey y a Rajoy. Pero los demás tenemos que estar callados. Pues no, cuenten con ellos para estar callados, pero no cuenten con la bancada de Vox, señorías. Señor Feijóo, ¿sabe cuántas veces me han exigido en directo en televisión que condene una foto suya con una persona por la que, de manera injusta, le querían relacionar a usted con el narcotráfico? Y yo nunca me he sumado y nunca me sumaré en el futuro a esos linchamientos. Y lamento decirle que les he visto a ustedes y a usted personalmente correr a sumarse al linchamiento contra Vox y contra mí. Y sí, el pueblo español acabará cansándose de los que traicionan a España. Se lo puedo asegurar. ¿O piensan ustedes de verdad que dar un golpe contra la Constitución, contra la igualdad de los españoles, contra el Estado de Derecho, contra el Poder Judicial, contra la convivencia, contra la prosperidad, les va a salir gratis? Estén seguros que no. Y ahora voy a expresar mi deseo para el señor Pedro Sánchez, un deseo por el que voy a luchar. Que tenga un juicio justo, con jueces y fiscales independientes. Pueden estar seguros de que nosotros no les vamos a conceder ninguna amnistía. Gracias, señora Abascal. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox, orgánica